El norte del país amanecía seco, sin promesa de lluvia. La tierra se levantaba en polvo fino con cada soplo de viento, cubriendo letreros viejos, cactus callados y las marcas solitarias de llantas sobre el asfalto cuarteado. Eran las 6:12 de la mañana. Esa hora en que los gallos ya se han cansado de cantar, y los camiones, uno por uno, retoman el peso del día. A un costado de la carretera 54, justo antes del desvío a San Ignacio, un tráiler rojo con franjas blancas estaba detenido sobre el acotamiento. No por avería, no por accidente. Estaba ahí, como si algo lo hubiera obligado a parar. El motor seguía caliente, soltando pequeños suspiros metálicos, como si también él estuviera recordando algo. El agente Ernesto bajó de su patrulla sin prisa. Tenía 62 años, y aunque sus pasos eran más lentos que antes, todavía había firmeza en su mirada. Levantó sus gafas oscuras, entrecerró los ojos, y clavó la vista en la cabina del tráiler. Algo no le cuadraba. No era una revisión común. No había luces fundidas, ni carga mal sujeta, ni placas vencidas. Pero algo lo inquietaba. A cada paso que daba hacia el tráiler, el viento le traía olores viejos y conocidos, diésel, aceite quemado, tierra mojada por la madrugada. Pasó la mano por la puerta. Estaba tibia. Dentro, sombras apenas visibles, un aire espeso. Tocó suavemente con los nudillos. Guardia Nacional. ¿Todo bien por aquí, conductor? Tardaron en responder. Unos segundos largos. Luego, el chirrido suave de la manija al abrirse. La puerta se entreabrió y dejó salir un golpe de calor humano, como cuando uno vuelve a casa después de muchos días en la carretera. Entonces lo vio. Un hombre delgado, barba de varios días, los ojos hundidos. No era miedo lo que traía en la mirada. Era otra cosa. Era ausencia. Pero no fue el rostro del conductor lo que le heló el pecho. Fue lo que colgaba del retrovisor. Una virgencita descolorida por el sol, y junto a ella, un crucifijo de madera clara, desgastado por el tiempo, igualito al que su hijo llevaba colgado al cuello, la última vez que lo vio con vida. El corazón de Ernesto golpeó con fuerza. Una ráfaga de memorias lo atravesó, la búsqueda interminable, el ataúd simbólico, el eco de un adiós que nunca llegó. Llevó la mano al pecho, no por reflejo policial, sino como quien siente que algo se le desarma por dentro. El conductor bajó la mirada, como si supiera que ese objeto no debía estar ahí. Pero no dijo nada. Ernesto tampoco. Solo miró. Tragó saliva. Dio un paso atrás. Esa no era una inspección de rutina. No era una parada cualquiera. Era algo que le había puesto Dios en el camino. ¿Ya hiciste clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal? No olvides hacerlo para no perderte nada y ayudarnos un montón. Ernesto Ramírez llevaba 40 años viendo camiones pasar. 4 décadas marcadas por el polvo, el uniforme, y el silencio de quienes solo saludan con la mano desde una cabina. A los 62, ya no necesitaba mucho para saber si un hombre ocultaba algo. Pero esa mañana, no era sospecha lo que sentía. Era otra cosa. Algo más personal. Más antiguo. Estaba a 3 semanas de jubilarse. Ya tenía firmados los papeles, y su esposa, la única que quedaba esperándolo, había colgado un calendario en la cocina, tachando los días. Pero dentro de él, Ernesto no sentía alivio. Sentía hueco. Como si su último turno estuviera esperando algo más, algo que no podía nombrar, pero que lo mantenía despierto por las noches. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus compañeros más cercanos, era que Ernesto había enterrado a su hijo sin cuerpo. Daniel desapareció en una curva hace 20 años, cuando iba de aventón en un tráiler rumbo a Monterrey. Tenía 17. Y lo único que encontraron fue un pedazo de ropa quemada, y su crucifijo de madera. Desde entonces, cada camión detenido era una herida abierta. Nunca lo decía. Solo revisaba, saludaba, y dejaba ir. Pero cada rostro detrás de un volante podía ser una pista, o una mentira, o un olvido más. Y entonces, ese día, conoció a Joel. Joel no dijo su apellido. Solo bajó del tráiler con un movimiento lento, como quien ya no espera que le crean.
Era alto, flaco, de esos hombres que ya no pelean con la vida, pero tampoco se entregan. Vestía una camisa de mezclilla raída, y tenía los ojos escondidos debajo de una visera sucia. No miraba de frente, pero tampoco evitaba del todo. Algo en su forma de estar recordaba a los que ya se acostumbraron a la soledad. ¿Desde dónde viene?, preguntó Ernesto, solo por cumplir. De allá, respondió Joel, señalando sin dar nombres. Pero eso no importa. Y por primera vez en años, Ernesto no insistió. Porque entendió. Ambos hombres cargaban algo que no cabía en formularios ni en bitácoras. Ernesto con su duelo sin tumba. Joel con su mirada que evitaba el retrovisor. En el tablero del tráiler, pegada con cinta desgastada, una fotografía antigua, un niño de unos 9 años, sonrisa tímida y un crucifijo idéntico al de Daniel colgado al cuello. Ernesto la vio, y su mundo se detuvo. Joel notó el temblor en sus manos, pero no preguntó. Solo volvió al asiento y esperó. No era un juego de gato y ratón. Era otra cosa. Era como si la vida, por fin, los hubiera sentado frente a frente. Ernesto no sabía si fue por reflejo profesional o por impulso del corazón, pero pidió permiso para subir a la cabina. Joel no dijo nada. Se hizo a un lado, como si supiera que el destino tenía que entrar. El interior del tráiler olía a café recalentado, a soledad y a carretera larga. Una manta doblada sobre el asiento del copiloto, un termo viejo, un radio PX que murmuraba estática, y en el centro del tablero, esa foto. Ernesto se acercó. No era una imagen cualquiera. No estaba puesta para que la viera cualquiera. Estaba allí, como quien guarda una promesa o una culpa. El niño tenía cabello castaño, una sonrisa torcida, y colgando del cuello, ese crucifijo de madera clara. No era parecido. Era él mismo. Ernesto lo sabía. Lo había tallado con sus propias manos, una noche de Reyes, cuando Daniel tenía 11 años y aún dormía con la luz encendida. Su corazón dio un vuelco. La garganta se le cerró. El mundo, por un segundo, dejó de girar. ¿Quién es?, preguntó, con voz que no parecía suya. Joel tardó en responder. Bajó la mirada. Sus dedos apretaron el volante como si también le doliera recordar. No es mi hijo, pero fue como si lo fuera, aunque fuera solo por un rato. Ernesto lo miró, sin entender del todo. Joel continuó. Lo encontré, una mañana, hace muchos años. Estaba solo, a la orilla de la carretera. Tenía fiebre. Llevaba días caminando, creo. Dijo que venía de lejos, pero no quiso decir su nombre. Ernesto no parpadeaba. El corazón le golpeaba el pecho como tambor en su vida. ¿Qué pasó con él? Joel tragó saliva. Su voz se volvió más baja. No llegó. Lo llevé hasta donde pude. Pero esa noche, el niño se fue. Y antes de cerrar los ojos, me dijo algo. Ernesto se adelantó, con un nudo en el alma. ¿Qué te dijo? Que si alguien preguntaba un día, dijera que no tuvo miedo al final. Silencio. Un silencio pesado. De esos que no se llenan con palabras. Ernesto se sentó en el borde del asiento, con la foto entre los dedos temblorosos. La última vez que vio a su hijo fue con ese mismo crucifijo colgado, despidiéndose con una sonrisa que no volvió. ¿Y si? ¿Y si esa historia rota había encontrado su eslabón perdido? No podía pensar claro. No podía respirar bien. Pero dentro de él, algo se quebraba. Algo que había estado dormido por 20 años. No eran pruebas. No eran certezas. Pero era suficiente para que el alma despertara. Ernesto pudo haber llamado refuerzos. Pudo haber reportado al conductor por evasión de identidad, por no poder comprobar quién era el niño. Pudo haber llenado formularios, abierto carpetas, activado protocolos. Pero no lo hizo. Porque había algo más fuerte que el deber. Era esa voz interna, la misma que escuchamos cuando estamos solos en la madrugada, con la radio apagada y la carretera vacía, la que le susurró que ese no era momento para seguir el reglamento, sino el corazón.
Miró a Joel con una firmeza suave, de esas que no piden permiso. Llévame donde lo dejaste. Joel lo miró de reojo. No parecía sorprendido, pero sí, resignado. Es un pueblo viejo, casi olvidado. Ya casi nadie pasa por ahí. Pero si de verdad quiere saber, tendrá que escuchar cosas que no todos aguantan. Ernesto no dudó. Llevo 20 años esperando escuchar algo. Joel asintió, sin más palabras. Arrancó el motor. El tráiler volvió a la vida con un rugido cansado. Ernesto subió sin uniforme, sin radio, sin reporte. Solo con la foto entre las manos y una fe renovada que dolía. La carretera se extendía delante de ellos como una herida abierta. El cielo, encapotado, parecía guardar también un secreto. Durante kilómetros, ninguno habló. Solo el motor y el viento. Y en el silencio, Ernesto pensaba en su esposa, en los años perdidos, en el ataúd simbólico que nunca llenó, y en ese crucifijo que ahora reposaba sobre el tablero, como si también quisiera llegar al final de esa ruta. A medida que avanzaban, Joel comenzó a hablar. Contó que aquella noche encontró al niño cerca de una gasolinera abandonada, deshidratado, con fiebre. Que no sabía su nombre, pero hablaba de su papá, un hombre bueno que lo había perdido en la carretera. Que no quería que lo llevaran a un hospital. Solo quería llegar a una iglesia. Para rezar una última vez, había dicho. Joel lo cuidó por 2 días, en una cabaña vieja que usaban los conductores cuando no había más donde dormir. El niño apenas hablaba, pero sonreía cuando escuchaba el motor del tráiler. Decía que le gustaba el ruido, que se sentía en casa. La tercera noche, no despertó. Joel lo enterró detrás de la iglesia, bajo un árbol, con una cruz hecha de ramas. No supe qué hacer. No sabía su nombre. Así que lo llamé Daniel. No sé por qué, pero me vino ese nombre al corazón. Ernesto apretó los labios. Las lágrimas ya le bajaban sin permiso. No sabía aún qué encontraría al llegar al pueblo, pero ya no podía volver atrás. El camino ya estaba marcado. Y no era de asfalto. Era de fe. El pueblo no tenía nombre en el mapa. Apenas una desviación sin señal, un camino de tierra flanqueado por árboles secos y postes inclinados por el tiempo. El tráiler avanzó despacio, como si también él sintiera que estaba pisando tierra sagrada. Al fondo, una capilla pequeña, blanca, con las paredes agrietadas por el sol y el abandono. Al lado, un árbol de sombra generosa, y debajo, una cruz rústica, hecha de ramas amarradas con un trozo de cinturón viejo. Joel detuvo el camión. Apagó el motor. Por un momento, todo quedó en silencio. Ernesto bajó primero. Sus botas hundieron el polvo con una lentitud solemne. Caminó hacia la cruz como si cada paso pesara 20 años. Y allí se quedó, sin palabras, mirando el suelo como si buscara los restos de sí mismo. Joel se acercó. Traía algo en la mano. Esto nunca se lo mostré a nadie, dijo, extendiendo un pequeño bulto envuelto en un pañuelo gris. Se lo quité antes de enterrarlo. No supe por qué lo guardé, hasta hoy. Ernesto lo tomó con cuidado. Desató el nudo. Era el crucifijo. El mismo. La madera clara, la pequeña fisura en el centro, el cordón gastado por los años. No cabía duda. Lo había tallado él mismo, con sus manos, para su hijo. El mundo se le vino abajo. Cayó de rodillas. Las lágrimas salieron con un dolor que no gritaba, pero cortaba. No eran solo por Daniel. Eran por él mismo. Por todos los años en que fingió que estaba bien. Por todas las madrugadas en que hablaba con una tumba vacía. Por todas las veces que se culpó por no haber ido a buscarlo con más fuerza. Joel se sentó a su lado, sin hablar. Solo bajó la cabeza. Él no me dijo su nombre, susurró. Pero me pidió algo. Que si alguien preguntaba un día, le dijera que no tuvo miedo. Ernesto apretó el crucifijo contra el pecho. Ese era su hijo. No tenía que haber testigos ni ADN. Lo sabía. Lo sentía. Y más importante aún, lo perdonaba.
porque entendía que no había cómo llegar de vuelta, que el mundo a veces traga sin avisar. Lo abrazó. A ese hombre que no conocía, pero que había hecho lo que ningún otro haría, quedarse. Darle una despedida. Recordarlo. Gracias, dijo con la voz rota. Gracias por no dejarlo solo. Joel no respondió. Pero algo en sus ojos, por primera vez en años, brilló distinto. Habían hecho algo que ni la policía, ni los años, ni los rezos solitarios habían logrado. Habían cerrado un círculo. Y aunque el niño estaba bajo tierra, ahora, por fin, podía descansar, y su padre también. El sol ya estaba alto cuando Ernesto se sentó en la banca de madera frente a la capilla. Tenía el crucifijo entre las manos, como si aún pesara el cuerpo de su hijo colgado de ese cordón. Joel se quedó de pie, a unos metros, con la gorra en la mano. Miraba al suelo, sin atreverse a romper el silencio que se había vuelto sagrado. Ernesto no lloraba más. Pero sus ojos estaban vidriosos. Como si todo en él estuviera a punto de quebrarse, o de sanar. ¿Sabes? Dijo de pronto, sin mirar a Joel. Cuando me llamaron para identificar los restos, no había nada. Solo un pedazo de tela y este crucifijo. Yo mismo lo hice, en una noche de enero. Daniel me ayudaba a lijarlo. Le dije que era madera de nogal, pero en realidad era de un mueble viejo que encontré tirado. Joel no respondió. Solo lo escuchaba, con respeto. No pude enterrarlo. No hubo cuerpo. No hubo despedida. Solo preguntas, y esa maldita culpa que se te pega como polvo en la piel. Se detuvo. Cerró los ojos. Apretó el crucifijo con fuerza. Pero tú le diste algo que yo no pude. Estuviste con él en el final. Joel se acercó con cuidado. Se sentó al lado, dejando un espacio prudente. No fue fácil, dijo, con voz quebrada. Yo también perdí a alguien, una hija. A los 5 años. Una fiebre se la llevó. Desde entonces, no volví a tener familia. Solo carretera. Y cuando vi a ese niño, no sé, sentí que era una segunda oportunidad. No para salvar, pero sí para no fallar. Ernesto lo miró. Por primera vez, lo miró de verdad. No como un sospechoso. No como un extraño. Sino como a un igual. Él dijo, que no tuvo miedo. Joel asintió. Sí. Y también dijo que si alguien venía, que no llorara por él. Que ya estaba con su papá, aunque fuera en sus sueños. Las palabras cortaron como cuchillo. Ernesto se llevó la mano al rostro. No era dolor. Era gratitud. Era como si el alma de su hijo hubiese esperado 2 décadas para enviarle ese mensaje. Se levantó despacio. Caminó hasta la cruz improvisada. Se arrodilló. Y con una ternura que ya no recordaba que tenía, colocó el crucifijo colgado sobre una de las ramas. Ahora sí, susurró. Ahora puedes descansar, hijo mío. Joel lo observaba desde atrás, con los ojos húmedos y el pecho apretado. Y allí, bajo ese árbol, no hubo discursos, ni música, ni flores. Pero hubo paz. La paz que solo llega cuando el alma encuentra su sitio, aunque sea 20 años después. La tarde comenzaba a caer cuando regresaron al tráiler. El cielo, antes opaco, ahora se teñía de un naranja suave, como si el día también quisiera despedirse con dignidad. Ernesto no dijo mucho en el camino de regreso. Pero algo en su rostro había cambiado. No era alivio, era quietud. Como quien deja de buscar porque, al fin, encontró. Joel lo llevó hasta la carretera principal. Detuvo el tráiler a un lado del camino, justo frente a una señal oxidada que decía, gracias por su visita. Ernesto bajó sin prisa. Antes de cerrar la puerta, metió la mano en el bolsillo y sacó su placa. La miró unos segundos. Era el mismo número que había cargado por más de media vida. El mismo que había firmado cientos de reportes, detenido cientos de vehículos, cargado silencios y sospechas. Se la extendió a Joel. Aquí termina mi servicio. Joel lo miró sorprendido.
¿Estás seguro? Ernesto sonrió, con una paz que no le conocía. Mi último llamado ya lo cumplí. Se dieron la mano. Fuerte. Honesta. Sin muchas palabras. Como hacen los hombres cuando el respeto no necesita adornos. Antes de irse, Ernesto sacó una pequeña cruz de metal, una que siempre había llevado colgada en el retrovisor de su patrulla, y la dejó clavada junto al camino, cerca del poste de señal. A su lado, puso una flor silvestre que recogió en el monte. Aquí, dijo en voz baja, fue donde mi hijo terminó su camino. Pero también, donde yo volví a empezar el mío. El viento sopló con fuerza, como si quisiera llevarse sus palabras al cielo. Joel encendió el motor. Ernesto alzó la mano en señal de despedida. Y sin mirar atrás, se perdió caminando por el acotamiento, como quien no necesita volver, porque ya todo está en paz. No hubo música de fondo. No hubo aplausos. Solo una última imagen. Un crucifijo colgado de una rama. Una cruz metálica al borde del camino. Y dos hombres, que sin buscarse, se encontraron. A veces, Dios no manda respuestas en forma de milagros ruidosos, sino en detalles silenciosos, una foto olvidada, un colgante de madera, o una parada que no estaba en el plan. Ese día, Ernesto no encontró justicia en un archivo, encontró paz en una historia que había sido enterrada sin nombre. Y Joel, que por años pensó que solo cargaba mercancía y silencio, entendió que también había llevado una vida, un último deseo, y la esperanza de un reencuentro. Ambos perdieron. Ambos ganaron. Uno enterró a su hijo, por fin. El otro fue testigo de que hasta en la muerte, un niño puede cumplir una promesa. Porque hay rutas que no se trazan con mapas. Se trazan con dolor. Con fe. Con dignidad. ¿Y tú, compa? ¿Alguna vez tuviste que callar una historia, solo para proteger tu corazón? ¿Has sentido que alguien que se fue, te habló a través de otro? Cuéntamelo. Aquí nadie juzga. Aquí, en esta comunidad de almas de carretera, cada historia, por más silenciosa que sea, merece ser escuchada. Porque no todos los héroes usan uniforme. Algunos solo detienen su camión, cuando la vida se los pide.